Muy buenos días a todos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a este espacio de reflexión y de meditación en la palabra del Señor. Gracias por su compañía. Me alegra estar una vez más con ustedes aquí. Y sin más pérdida de tiempo, vamos entonces los invito a que me acompañen al libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a ir desde el capítulo 21, perdón, capítulo 1, perdón, el capítulo 1. Lo voy a poner en pantalla en un instante, desde el verso 3. Y dice así este pasaje: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A mis amados, este pasaje que nos toca leer hoy día es como una suerte de receta o un listado de todo aquello que es necesario que como convertidos, como nacidos de nuevo y creyentes en Jesucristo, discípulos suyos, debemos seguir. Y miren ustedes cómo el apóstol se dirige a una congregación que no formó él, sino Epafras, un consiervo suyo y siervo ciertamente del Señor Jesús. Él hizo la siembra, y en la cosecha Pablo estaba reforzando y les escribe esta carta sin realmente conocerlos, sino únicamente por el testimonio de este siervo, este evangelista o este discípulo, diríamos hasta apóstol, Epafras, ¿no? Y qué hermoso es ver que Pablo oraba de manera fervorosa por esta hermosa congregación de la cual solo había oído, pero había oído hablar bien de la fe de ellos en Cristo Jesús y del amor que ellos tenían a todos los santos, es decir, todos ellos, ¿no? Y él se alegraba y daba gracias a Dios por la esperanza que ya él sabía que estaba guardada en los cielos para todos ellos. Y es la misma esperanza que está guardada para nosotros, los seguidores del Señor Jesús del día de hoy. Y esta esperanza fue despertada por el Evangelio, por escuchar el Evangelio, ni más ni menos que nosotros, ¿no? Ese evangelio había llegado entonces por medio de Epafras, no solamente a ellos, sino a todo el mundo de aquel entonces, a la cuenca del Mediterráneo. Y él decía que llevaba fruto, es decir, que maduraba y crecía, ¿no? Desde el día mismo en que ellos oyeron la palabra. Por el poder del Espíritu Santo se hacía eso, ¿no? Y él, Epafras, le había declarado o conversado a Pablo acerca de ese hermoso espíritu de amor que el Señor había puesto en los corazones de esta hermosa congregación.
Así que desde entonces Pablo no cesaba de orar. Ah, si nosotros tuviéramos gente que orara por la iglesia de hoy y orara por todos nosotros sin cesar, ¿no? Sin dejar de persistir y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra y nos embebemos de ella, mal podríamos saber qué es lo que Dios quiere y el Padre quiere de nosotros a través del Señor Jesucristo. Y esto tiene que hacérselo con el conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recordemos que los colosenses y las congregaciones de aquel entonces, en la época de Pablo, no tenían escrituras como las de hoy. Apenas ellos conocían el Antiguo Testamento, la Torá en el caso de los judíos, y los profetas. Pero toda la revelación que llegaba a estas iglesias era a través del Espíritu de Jesucristo, usándolo a Pablo, a Epafras, a Timoteo y a Silas, a Bernabé, a todos aquellos que formaron parte del equipo de Pablo. Es decir, el Espíritu directamente traía esta sabiduría e inteligencia espiritual para poder recibir el mensaje de Dios a través del Espíritu. Ah, si nosotros pudiéramos, pienso yo, buscar ese mismo espíritu para que nos dé toda sabiduría y entendimiento e inteligencia espirituales y poder conocer la profunda verdad contenida en su palabra sin que caigamos en, yo qué sé, en ondas o en modas o en corrientes que hoy en día son tan comunes, ¿no? Y el propósito de conocer todo esto en toda sabiduría e inteligencia espiritual está indicado a partir del verso 10, donde la escritura nos dice, ¿para qué? Ese es el propósito. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. El Señor es digno de que nosotros lo representemos de manera meritoria, de manera excelente, que demos un testimonio ante los demás de su amor, de su paz, de su gozo, de su verdad, agradándole al Señor en todo, por sobre todas las cosas, haciéndolo todo como para agradarle al Señor y no a los hombres, y llevando fruto en toda buena obra, es decir, que a través de las obras a las que el Espíritu Santo nos lleva y nos impulsa, otros puedan conocer la verdad del Evangelio y abrazar a Jesucristo también, que nos da salvación. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto habla de madurez. Siempre madurando, madurando a través del conocimiento de la palabra. Y algo importante, verso 11, fortalecidos en poder, porque no es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder del Señor. Dice, conforme a la potencia de su gloria. ¡Qué hermoso! Es decir, el Espíritu tiene que imbuirnos de su poder para nosotros alcanzar almas para Cristo y hacer las buenas obras a las que estamos, para las que estamos diseñados. Y dice, para toda paciencia significa perseverancia, que sigamos consistentemente, no sin dejar, no sin quedarnos en el camino, sino continuar en toda perseverancia y longanimidad. Esto habla de la prolongación del ánimo, que el ánimo no decaiga, sino que se mantenga, ¿no? Y que se extienda, como que se estire el ánimo y que alcance para todo lo que es necesario hacer en la obra del Señor. Y termina diciendo, con gozo y con gratitud. Ese gozo es esa alegría permanente que no nos abandona y que a veces nos resulta inexplicable
pero que viene justamente de la certeza de que el Espíritu de Dios y de Jesucristo están aquí, que nos han dado salvación y que Él habita en nuestros corazones y que lo tenemos todo en Él y que nada nos va a faltar, ¿no? Y dice, agradecidos con el Padre. La gratitud es tan importante, fundamental, porque es un reconocimiento de que la obra no es nuestra, sino suya. Él nos hizo aptos para poder participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia? La eternidad, el reino de los cielos. Hacia allá vamos. Y este Padre nos ha librado de la potestad, es decir, del gobierno de las tinieblas en donde estábamos, nos arrancó de allí y nos mudó de casa, nos cambió de casa y ya no vivimos en ese mundo oscuro, sino en el reino de su amado Hijo. Por eso somos santos en luz, vivimos en el reino de luz. Y este Hijo es el que nos ha dado redención en su sangre, el perdón de pecados. Esto es lo que comenzó la obra, el perdonar nuestros pecados que hacían a nuestro corazón inhabitable por parte de Dios. Al ser borrados nuestros pecados y lavados en la sangre de Cristo, se cumplió la exigencia, la demanda de la justicia de Dios y nos dejó limpios como para que Dios sea digno de habitar nuestro corazón. Qué hermoso es toda esta declaración del pasaje que ha sido un poquito largo, pero hermoso el ver cómo el Espíritu Santo nos muestra a través de Pablo cuál es la receta, ¿ok? La receta es que alguien tiene también que estar orando, toda la iglesia tiene que estar orando para que crezca, ¿no? Toda la congregación, ¿no? Y entonces seamos llenos del conocimiento de su voluntad para obedecer. Eso significa conocimiento de su voluntad, que sepamos aquello que debamos obedecer en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos andar como es digno de aquellos que seguimos al Señor Jesús, agradándole en todo, dando mucho fruto para que otros también vengan al conocimiento de la verdad, madurando en el conocimiento del Señor, llenos del poder del Espíritu, ¿no? Para que a través de él podamos nosotros mantenernos y perseverar, ¿no? En el camino de la verdad y con un ánimo que se prolongue y se estire para todo lo necesario. Y siempre gozosos y agradecidos, contentos con lo que el Señor nos ha dado, porque nos espera la herencia eterna de los santos en luz, que es en gloria, ¿no? Gracias al poder de Jesucristo y de su sangre que nos liberó de todo ello. Padre, gracias por lo que tu Santo Espíritu nos ha revelado hoy a esta pequeña congregación que está escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por cómo tú iluminas y quita la venda de nuestros ojos para ver el camino que nos espera y lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos porque todo se trata de tu poder, pero también de nuestra voluntad. Así que refuérzanos en ese compromiso y en esa voluntad para poderte agradar en todo y permitir que tú perfecciones en nosotros tu obra. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros, acompáñanos durante todo el día, guárdanos, cuídanos de todo mal y también a nuestras familias. Ayúdanos en nuestras diarias labores a tomar decisiones en justicia y a vivir un verdadero testimonio de hijos de luz como lo que somos. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por su compañía en la mañana de hoy. El Señor los ama y este siervo también. Bendiciones.